Supone que yo le pongo grabar. Ya está grabando. Esto está aquí y aquí le tengo que dar compartir pantalla. Así. Axel, a ver si pudieras cambiarle, se ve como moderador. Voy. Creo que está, ¿no? Sí. Creo que ahí quedó. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a dar el tema de... Bueno, apagar la luz. Sí, gracias. Ya sé. Voy a hablar fuerte. Voy a dar el tema de diagnóstico y tratamiento en artritis reumatoide. Ya establecimos la fisiopatología, un poquito de la clínica, un poquito de la imagen. Entonces vamos a dar paso a lo que sería el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, recordando un poquito, tomando un poquito en cuenta de lo que ya se había comentado previamente, pues es un padecimiento frecuente en donde vamos a tener factores de riesgo genéticos, ambientales. Donde vamos a tener factores de riesgo genéticos y ambientales para su desarrollo, recordando que es la autoinmunidad sistémica antecede a la presentación de las manifestaciones clínicas. Es una enfermedad que impacta negativamente a la funcionalidad y calidad de la vida de los pacientes y el diagnóstico temprano y el tratamiento óptimo producen un efecto favorable en los resultados clínicos. Entonces, para comenzar con el diagnóstico, pues es un diagnóstico completamente clínico, basado en la historia clínica y en la exploración física de nuestro paciente. El reconocimiento temprano y la instauración oportuna del tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad, que va a ser uno de los puntos básicos a tocar en esta plática, es prevenir lesiones y discapacidades. En pacientes con enfermedad temprana, las manifestaciones son difíciles de distinguir de otras formas de poliartritis inflamatoria, que es lo que estábamos viendo previamente con el caso, por ejemplo, de la poliartritis vírica. Algunos signos característicos de la artritis reumatoide pues son erosiones articulares, nódulos reumatoides. Sin embargo, pues no es una intención del médico que lleguemos a este punto, ya que pues, sí son datos característicos, pero no necesitamos que la enfermedad avance tanto. Es importante que sospechemos de artritis reumatoide en el paciente adulto que presenta una poliartritis inflamatoria. Centrarse especialmente en los siguientes para efecto de diagnóstico. Entonces, tener la historia clínica completa de nuestro paciente, poner una atención especial a su dolor articular, de lo que nos comente respecto a lo que él siente que se está inflamando, la ubicación de las articulaciones, sobre todo de tipo periféricas, y de la rigidez matutina, más allá de 30 minutos, pues nos puede hacer pensar justamente en artritis reumatoide. Recordar que síntomas de artritis que han estado presentes dentro de un periodo breve, o sea, menos de 6 semanas, pueden deberse a otras causas como poliartritis viral. A más tiempo, es más probable que el diagnóstico sea de artritis reumatoide. Al examen físico es importante que evaluemos la sinovitis, que hagamos hincapié en la presencia de la distribución de las articulaciones, sobre todo si estas fueran de tipo periférico. Verificar manifestaciones extraarticulares que pudiesen ayudar a seguir la línea de diagnóstico o que pudiesen virar hacia otras causas de artritis, como la psoriasis, los datos de enfermedad inflamatoria intestinal, datos dermatológicos de lupus. Entonces, nosotros para hacer el diagnóstico, se menciona que puede ser más por una situación de investigación que para la práctica clínica, pero vamos a usar los criterios de la ACR y de la ULAR, que son útiles para guiar el diagnóstico clínico y clasificar a pacientes en estudios de investigación. Aquí pues es bien importante darnos cuenta de los criterios de 1988 y 2010, cómo cambiaron, ¿no? Precisamente por eso, porque nosotros queremos detectar una error temprana. No nos sirve nada ya, bueno, sí, pero ya es muy tarde cuando un paciente llega ya con deformidades, con lesiones, ¿no? Pero en realidad debemos diagnosticarlo de forma temprana porque ya sabemos que lo va a comenzar a hacer más tarde, hace
hacer un tratamiento temprano, al paciente le vaya a dar muchísimo, ¿no? Entonces, en estos criterios del 88 y 2010 vemos que quitan esto de las erosiones y las deformidades, ¿no? Entonces los del 2010 son más, ahorita ya se los cuento. Muy bien. Pues esto también es importante, ¿no? Existen varios estudios que demostraron la importancia de lograr justamente el diagnóstico temprano e iniciar de igual manera el tratamiento para prevenir la progresión de la enfermedad, que es lo que iba comentando la doctora, ¿no? Como este es el TCORE Study, en el que se hace un tratamiento intensivo para manejar a un paciente con artritis reumatoide y se demuestra que en este tratamiento intensivo y de manera temprana mejora disminuye la actividad de la enfermedad, mejora la progresión de la enfermedad de manera radiográfica, se aumenta la funcionalidad física del paciente y sobre todo mejora la calidad de vida. Esa es la importancia de que nosotros pudiésemos hacer un diagnóstico de manera oportuna y dar un tratamiento de manera rápida y efectiva. Entonces, para hablar un poco de algunos de las moléculas que nosotros usamos día a día para el tratamiento, para el diagnóstico de artritis reumatoide, pues vamos a retomar un poco lo que es el factor reumatoide, ¿no? Recordando que es un anticuerpo IgM que se une a la fracción Fc de la IgG y pues esta unión forma los complejos inmunes, que es lo que habíamos visto previamente. Son detectados de manera periférica en un 70-80% de los pacientes con artritis reumatoide, recordando que alrededor del 20 al 30% pudiesen ser seronegativos. Recordar que no es específico y que puede encontrarse en otras enfermedades como lupus, Sjögren, endocarditis infecciosa, sarcoidosis, infección por virus de hepatitis B y hepatitis C. También encontrado en pacientes sanos. Entonces, los títulos del factor reumatoide no se van a correlacionar con la actividad, no así, pues títulos elevados pueden tener correlación con la manera clínica en la que se presenta el paciente, ¿no? Puede haber un aumento en la artritis erosiva y en la enfermedad extraarticular. El hallazgo de este factor reumatoide no nos va a establecer el diagnóstico como tal, pero ayuda a confirmar la sospecha clínica. No se necesita repetirlo más de una vez si ya lo teníamos previamente y ya tenemos establecido el diagnóstico de artritis reumatoide. Ahora, hablando un poco de los anticuerpos antipéptico citrulinado, anti-CCP, pues se ha visto que ha tenido una gran expansión en la práctica clínica y en el campo de investigación. Son más específicos que el factor reumatoide. De hecho, teniendo un anticuerpo anti-CCP y más de una articulación inflamada, tenemos una especificidad elevada de hacer el diagnóstico de artritis reumatoide de hasta un 95%. Y comparando entre la sensibilidad y especificidad del factor reumatoide como del anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico, pues tenemos 67 contra el 70% respectivamente y una especificidad del 86 al 96% respectivamente. La alta especificidad que tiene el anti-CCP es útil para diferenciar artritis reumatoide de otras condiciones que puedan presentar el factor reumatoide positivo, ¿no? Como Sjögren, o hepatitis B o C, inclusive crioglobulinemia. Ahora, tocando un poco a los reactantes de fase aguda, que también se suelen pedir y son parte también del criterio diagnóstico, recordando que nos pueden dar un punto, ahorita vamos a tocar esos puntos, pues suelen estar elevados, pero no son ni sensibles ni específicos para artritis reumatoide, son útiles para diferenciarlos de no inflamatorias como osteoartritis y fibromialgia. Recordar que el proceso inflamatorio de la artritis puede generar anemia, normo o trombocitosis, que son otros datos clínicos de laboratorio que pudiésemos llegar a tener. Ahora, tocando un poco de lo que podría ser otro abordaje diagnóstico que se llega a hacer en reumatología, pues el líquido sinovial no es necesario cuando hay una poliartritis inflamatoria crónica. La artrocentesis debe ser realizada para descartar infección o monoartropatía por cristales cuando es de una sola articulación afectada. Si nosotros llegásemos a hacer una artrocentesis, pues vamos a tener un líquido inespecífico que puede ayudar a orientar el diagnóstico porque vamos a tener un conteo de células blancas entre 2000 a 100,000, lo cual nos va a estar hablando meramente de inflamación, lo que vamos a estar viendo pues ya clínicamente. En las radiografías, pues también, aunque no son parte del diagnóstico, recordar que hay características típicas como la osteopenia periarticular, las erosiones de la unión marginal del hueso, el estrechamiento uniforme del espacio articular, que eso es lo que habíamos visto de manera previa en las clases de artritis en la parte clínica. Entonces, por ejemplo, hay ciertas disposiciones que tiene la artritis reumatoide, por ejemplo, contra la gota o contra la osteoartritis, de los lugares donde pueden estar inflamados, ¿no? Entonces, la artritis reumatoide tiene predilección por ciertas zonas del carpo, por ciertas zonas específicas del metatarso
y sobre todo sobre la línea de las interfalanges proximales. No obstante, la osteoartritis llega a tener las interfalanges proximales, las distales, la primera articulación, bueno, del primer ortejo, digo, del primer dedo, la interfalange distal es una de las articulaciones más afectadas, y la de la metacarpo también, del primer dedo, suele ser de las articulaciones más afectadas. Ahora Y bien, ahí es importante recordar de las radiografías. La primera articulación relacionada, ¿cuál es? de artritis, bueno, de lo que estaba leyendo, pues justamente serían las interfalanges proximales o parte del carpo, que se llega a hacer una desviación de tipo ulnar. Es el carpo, ¿no? Ajá. Porque ahí hay una tendinosis, recordemos que por lo que nos estaba hablando de la tendinosis, por eso con las de carpo es la apófisis estiloides del púbico, que la tiene ahí. Sería por acá, ¿no? Es esa. Ah, aquí está el proceso estiloides, ya, perdón. Aquí está el estiloides. Ajá, exacto. Esta es la que primero se relaciona a la apófisis estiloides del púbico. De ahí nos vamos al escafoides, el bilunar, el piramidal y pisiforme. Estos que están acá, que no se ven muy bien, pero de los huesos del carpo, estos son los que se relacionan más rápido, y las metatarsos. Ahí la segunda metacarpo fue acá. Y de los huesos del tarso, el primero, la borda lateral. Esos son los que primero se relacionan. Ahora, ¿cuáles son los cambios primarios que vamos a ver principalmente en la artritis? Porque les digo, no queremos ver erosiones y decir ya tiene artritis claramente. Los primeros cambios es edema de tejidos blandos, que son los primeros cambios, aquí no se ve, pero en esta parte se ve como aumentado justo entre las uniones de la metacarpo, aumento de volumen de tejidos blandos. Después de eso nos vamos a osteopenia yuxtaarticular. La encontramos aquí en esta imagen. Esta es una mano normal, ¿no? Pero toda esta parte se ve como más radiolúcido. Esa es la osteopenia yuxtaarticular. Luego la otra, disminución de los espacios interarticulares, diferenciado de osteoartrosis. La osteoartrosis es más lateral, artritis reumatoide es más central. La otra, esclerosis subcondral, justo cuando se está perdiendo, porque ya vimos que también afecta el cartílago, entonces se ve esa como más blanquito en esta parte, como más radio opaco, así, en esta parte, de esclerosis subcondral. Ya después vemos pérdida de la alineación de la articulación y ya al final las erosiones. Sí. Muy bien, gracias, doctora. Y bueno, ya para el diagnóstico, pues vamos a usar los criterios del American College of Rheumatology y del EULAR, que incluyen partes clínicas y serología variable. Para hacer esta clasificación se restringe a un individuo que tiene una o más articulaciones inflamadas. Y recordar que un score de 6 a 10 puntos, bueno, teniendo como el 6 mínimo, puede ser necesario para hacer la clasificación definitiva de la artritis reumatoide. Entonces, la parte clínica va a ser la distribución de las articulaciones inflamadas. Vamos a dar ciertos puntos en la parte de las articulaciones que van a ir desde 0 a 5 puntos. Si tenemos una articulación grande, ya sea el hombro, el codo, la cadera, las rodillas, pues vamos a tener 0 puntos. Ahora, si tuviéramos de 2 a 10 articulaciones grandes, tendríamos 1 punto. Si tuviésemos de 1 a 3 articulaciones pequeñas, como pudiera ser la unión de la metacarpofalange, las interfalanges proximales, la unión del segundo metatarso de la mano, así como la unión en el dedo pulgar, la interfalange, pues sí, sería la interfalange como tal, o de la misma muñeca, pues pudiésemos tener 2 puntos. De 4 a 10 articulaciones pequeñas tendríamos 3 puntos, y más de 10, teniendo como mínimo una o más de las articulaciones pequeñas, daríamos 5 puntos. Respecto a la duración de los síntomas, van de menos a 6 semanas o de 6 a más semanas, vamos a dar 1 punto. Y en cuanto a la serología, vamos a estar usando el anti-CCP y el factor reumatoide. Si los llegáramos a tener positivos, pero de manera baja, daríamos 2 puntos. Si los tuviéramos en títulos elevados, daríamos 3 puntos. Y como les comenté, pues también podemos usar también nos mencionan que usemos los reactantes de fase aguda, en los cuales pues vamos a usar la BCG y la PCR. Si los llegamos a tener positivos o anormales, pues daríamos también 1 punto. Entonces esta sería la forma de hacer el diagnóstico como tal.
Ahora, el diagnóstico temprano y el tratamiento. Pues aquí como tal sería para que podamos, o sea, como el diagnóstico, si bien es meramente clínico, es para que involucremos al paciente dentro de la enfermedad como tal, o sea, que nosotros podamos tener una idea de lo que vamos a empezar a tratar, justamente excluyendo otras causas de posible poliartritis. Es que los criterios de clasificación precisamente son para clasificarlos en estudios, ¿no? Para meterlos en estudios. Este paciente cumple con todos los estudios para que él pueda entrar a este estudio. Sin embargo, nosotros podemos hacer el diagnóstico clínico. Es clínico. O sea, porque puede ser que ahí no se venga algo, pero que tal si el paciente, no sé, tiene 6 semanas, ¿no? Ajá. No de 6 semanas, pero tiene a 80 veces interés. Estaríamos teniendo, bueno, depende de las articulaciones, podemos tener incluso 2 o 5 y no daría para artritis, ¿no? No te da, pero tú ya clínicamente de estos pacientes, no si puede ser que tenga erosiones que tampoco están, claro, ¿no? Entonces tú ya lo diagnosticas, de la clínica le ganan para clasificar para que un estudio. Sí, de hecho menciona en la misma guía que esto se usa más para situaciones de estudio. Entonces, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno es para controlar la inflamación y evitar la destrucción articular. Mejoramos la capacidad funcional y la calidad de vida de nuestro paciente, ¿no? Entonces, si nosotros damos ese diagnóstico temprano, iniciamos un tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad o fármacos antirreumatoides modificadores de la enfermedad, pues en esta línea del tiempo podemos tener un curso ideal. Podemos pasar también a una progresión temprana, un tratamiento tardío en el cual va a haber un aumento de la progresión de la enfermedad, si bien el curso natural de la enfermedad, sin que esté dado por una antesala del tratamiento médico, pues llega a ser bastante catastrófico. Ahora, para el diagnóstico, lo mejor que se puede hacer es utilizar y monitorizar la gravedad de la enfermedad en cuanto a la misma actividad clínica, ¿no? Podemos tener ciertas clasificaciones como el SEDAI o el SDAI, que nos pueden decir qué tanto o de qué manera está teniendo estos flares el paciente respecto a la actividad de la enfermedad. Pues recordemos que tenemos ciertas páginas que nos ayudan día al día, como MDCalc, en el cual podemos tener nuestro SEDAI o nuestro SDAI, inclusive el DAS28 que usa BCG o el DAS28 que usa la proteína C reactiva, para que nosotros podamos dar en números, pues qué tan activa o no está esta enfermedad. Entonces, un ejemplo pudiese ser con el SEDAI, que cuál es el número de articulaciones que están inflamadas, cuál es el número de articulaciones con las cuales siente el dolor. Nuestro paciente nos va a dar también una misma percepción de que también le ha ido en estos días respecto a las afectaciones poliarticulares que siente, y nosotros también vamos a dar la opinión en la parte de la opinión médica para considerar lo que nosotros vemos respecto a qué tan bien está yendo con el tratamiento o qué tan bien o mal está yendo sin un tratamiento previo. El SDAI usa lo mismo, nada más que va a tener como agregado la proteína C reactiva. Bueno, esto es clinimetría. Clinimetría son los datos clínicos y paraclínicos que tenemos para ver cómo va nuestro paciente en cuanto a remisión, actividad breve, movilidad. El DAS28 sí usa una fórmula logarítmica que no me la sé, ¿verdad? Usa la calculadora, pero viene articulaciones dolorosas, articulaciones inflamadas, EVA del paciente y PCR o BCG. Esto se pone en la calculadora para ver cuánto tiene el paciente. De 1.2 a 3.6 es actividad breve, menos de 1.2 de remisión. De 3.6 a 5.1, actividad moderada, más de 5.1 es actividad severa. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a decir que un paciente, este se va a medir cada 3 meses? No es necesario que cada vez que diga una consulta, cada mes más o menos, en realidad cada 3 meses, porque esto nosotros esperamos ver la modificación de nuestro tratamiento que hizo cambio. ¿Cuándo decimos que tiene una respuesta adecuada a nuestro tratamiento? Cuando tiene un cambio de 1.2 en ese DAS28. Si tuviera 0.6, decimos 30, no tuvo ninguna mejoría, entonces seamos más intensos con el tratamiento. Cuando no tenemos lactancias de fase aguda, utilizamos el SEDAI. El SEDAI nos mide articulaciones dolorosas, articulaciones inflamadas, un EVA del paciente y un EVA médico.
Entonces, para eso lo utilizamos cuando no tenemos un restante de fase aguda para ver a nuestro paciente. Y el SDAI es igual, solamente que es articulaciones dolorosas, inflamadas, EVA del paciente, EVA de nosotros, y el sí tiene BCG, porque recordando que la BCG depende mucho de nuestra condición del paciente, porque decíamos que tiene anemia, ¿no? Es una velocidad de sedimentación glomerular que va a estar alterada cuando el paciente está anémico. El paciente embarazada también, por eso no es muy impactante, digamos, mejor. Sí, pues justamente existen estos criterios de mejoría que estaba mencionando la doctora, en los cuales puede haber una remisión si tenemos un SDAI menor o igual a 2.8 o un SDAI menor o igual a 3.3. Esto es un estado donde la actividad inflamatoria articular se encuentra abolida o es tan poca que no conlleva un daño articular. Baja actividad, tenemos un SDAI menor a 10 o un SDAI menor a 11. Y como mencionó la doctora, evaluar cada 1 a 3 meses de acuerdo a la actividad de la enfermedad y alcanzar nuestros objetivos de SDAI o SDAI cada 6 a 12 meses para saber cómo vamos a estar aumentando o disminuyendo el tratamiento. Ahora, definiendo la remisión y la baja actividad con los mismos instrumentos que ya tenemos comentados. Remisión como tal en un DAS 28 menor o igual a 2.6. A 2.6 un SDAI menor o igual a 2.8 o un SDAI menor o igual a 3.3 y respectivamente la actividad baja con DAS 28 menor o igual a 3.2, SDAI menor o igual a 10 o SDAI menor o igual a 11. También de manera clínica, pues las articulaciones dolorosas tienen que ser menor o igual a 1 o articulaciones inflamadas menor o igual a 1 y como comentó la doctora, pues la PCR, que es el marcador inflamatorio un poco más sensible respecto a enfermedad, pues menor a 1 de baja actividad. Ah, sí. Doctor Díaz. Sí, bueno, buen día. ¿Me escuchan? Sí, máster. Bueno, sí, la situación es que el DAS 28 tiene la posibilidad de que con una sola vez que se aplique ya nos da una evaluación adecuada de la enfermedad. No se necesitan 2 evaluaciones a diferencia del resto de las otras escalas. Entonces es por eso su utilidad en este caso, ya de que desde la primera evaluación ya podemos tener de manera objetiva categorizado a nuestro paciente a diferencia de las otras. Ese sería el beneficio que normalmente podemos utilizar de esta escala sobre el resto de las demás. Es lo que quería comentar. Muchas gracias, Doc. Perfecto, entonces, pues como comentó el doctor, si tenemos ya el DAS 28, pues nos quedamos ahí con esa evaluación. Solo... Ajá, decían booleanos. Entonces, es lo que queremos llegar, ¿no? En realidad, iniciar este tratamiento, lo que nosotros queremos es llegar a una revisión o baja actividad, como ahí, donde boolean son muy estrictos, articulaciones dolorosas menos de 1, inflamadas menos de 1, PCR menos de 1, EVA del paciente y EVA de nosotros menos de 1, todos menos de 1. Pero eso a veces lo hacemos con la actividad baja, porque para estar así en esos booleánicos, tenemos que estar en una Muy bien. Ahora, en el tratamiento guiado por objetivos, pues vamos a tener si nuestra artritis está de manera activa, queremos llevarla a la remisión y mantenerla después en una remisión sostenida. De igual forma, una baja actividad de la enfermedad y tener una baja actividad de manera sostenida, en donde vamos a tener que evaluar a nuestro paciente con respecto a su enfermedad cada 1 a 3 meses, dando un ajuste del tratamiento. Y para tener esta remisión sostenida, una vez que logramos disminuir la actividad o tener una remisión, pues evaluar al paciente cada 6 meses y también hacer un ajuste del tratamiento. En las siguientes diapositivas voy a dar un poquito de cómo es el manejo según cada una de las guías. Entonces, para el tratamiento integral, pues necesitamos estos 5 puntos básicos, ¿no? El tratamiento farmacológico, que va a ser la base de esta situación,
educar al paciente para que acepte y se adapte a su enfermedad, para que podamos tener decisiones conjuntas en lo que es el médico-paciente, que realice ejercicio, sobre todo para que se mejore la sintomatología y se reduzca el riesgo cardiovascular, que es un riesgo bastante ponderante en los pacientes con artritis reumatoide. La rehabilitación para tener un control del dolor, mejorar la función articular y el uso de férulas y órtesis para el uso temporal asociado o una movilización pasiva y también disminuir un poco del dolor secundario a esto. Los principios del tratamiento, pues necesitamos un escrutinio de infecciones activas, considerar comorbilidades como embarazo y lactancia, evaluar de manera continua la actividad de la enfermedad y que nosotros llevemos esta farmacovigilancia estricta. Recordar que un panel viral en el cual estemos checando hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis con la radiografía de tórax, el PPD o el IGRA, y pues hacer una citometría hemática, unas pruebas de función hepática y ver cómo está la actividad renal. Algunos de los antecedentes históricos, bueno, me parece importante mencionar que pues esta enfermedad ha sido tratada por mucho tiempo y que ha sido tratada de varias formas, ¿no? Inclusive se llegaron a usar sales de oro, se llegó a usar los AINES desde 1930, el pequeño boom que tuvo en esta enfermedad, bueno, supongo que fue un boom bastante amplio en 1950 con el uso de glucocorticoides, y pues de 1930 hasta el 2017 ya el uso de los biológicos, ¿no? Tenemos también el uso del metrotexate en 1988, leflunomida en 1998, ya teníamos los anti-TNF como infliximab, adalimumab en el 2000, los 2001, 2002, hasta ahorita que tenemos los inhibidores del JAK como baricitinib. Entonces, la pirámide del tratamiento está dada por los fármacos que vamos a emplear que tienen una acción rápida, que pueden ser como los AINES, los glucocorticoides, y la base de este tratamiento, los fármacos modificadores de la enfermedad o los fármacos antirreumatoides modificadores de la enfermedad, donde vamos a tener a los sintéticos convencionales, como los anti-TNFs, los biológicos y los inhibidores de la JAK. Recordemos algunos puntos importantes de los fármacos, pues son fármacos eficaces y seguros para el tratamiento de la artritis reumatoide. Detienen o disminuyen el progreso de la enfermedad, es de bastante relevancia que se administre tan pronto como sea posible y pues presentan un inicio de acción lenta. Esto también es importante recordárselo al paciente que no va a ser de manera inmediata. La efectividad del fármaco va a ser o lo vamos a tener de 1 a 3 meses con su máximo efecto. Pueden producir una toxicidad significativa y se asocian a un mayor riesgo de infecciones. Entonces, dentro de los fármacos tradicionales, tenemos aquellos como el metrotexate, la leflunomida, la sulfalacina e inclusive la hidroxicloroquina. Aquí les marqué un poco de cómo se emplea la dosis. Se llega a usar, por ejemplo, con el metrotexate de 10 a 25 miligramos a la semana, la leflunomida de 20 miligramos al día, sulfasalacina de 2 a 3 gramos al día y la hidroxicloroquina de 200 a 400 miligramos al día. Algunos de los efectos adversos, por ejemplo, para el metrotexate, pues la alopecia, la hepatotoxicidad, mielosupresión, enfermedad intersticial pulmonar. Respecto a la leflunomida, hepatotoxicidad, mielosupresión. La sulfasalacina, pues el riesgo de agranulocitosis, exantema, inclusive el lupus inducido por fármacos, o en el caso de la hidroxicloroquina, la retinopatía. Algunas contraindicaciones y precauciones, pues en algunos casos bastante obvias, como el embarazo y la lactancia. El metrotexate, pues recordemos que tiene, si bien tiene una absorción rápida de manera oral, pues el metabolismo es meramente hepático, por eso hay que tener cuidado que el paciente no presente una enfermedad hepática. Y la excreción es, si no mal recuerdo, del 80% de manera renal y 20% por bilis. Entonces también es importante que el paciente tenga, que no esté dañado de alguna manera el riñón para poder usar el fármaco. En la leflunomida, pues de igual forma, una enfermedad hepática, embarazo y lactancia como contraindicaciones y precauciones. En la sulfasalacina, hipersensibilidad a sulfas o salicilatos. Ahorita, bueno, en esta parte les voy a mostrar todos los fármacos y posterior a ello ya voy a dar como inicio a cómo vamos a estar dando el tratamiento. Ahora, respecto a los fármacos biológicos, los anti-TNF, tenemos a certolizumab, golimumab, adalimumab, etanercept, infliximab.
Aquí les vuelvo a mostrar las dosis, por ejemplo, infliximab de 3 a 10 miligramos kilogramos cada 4 a 8 semanas, y varios de estos pues tienen los mismos efectos adversos, ¿no? La posible reactivación de la tuberculosis, se pueden asociar a cáncer de piel, exacerban algunas enfermedades desmielinizantes, lupus inducido por fármacos. Contraindicaciones, pues que nuestro paciente presente una enfermedad activa o crónica, sobre todo una enfermedad infecciosa, cáncer, una enfermedad desmielinizante o casos de insuficiencia cardíaca. En cuanto a los fármacos biológicos, pues tenemos el abatacept, que es un CTLA4 y G, que es, si no mal recuerdo, es la parte de la fusión del FC que se une al receptor de inmunoglobulina G1 creo que es el receptor CTLA4. Ok. Tenemos una respuesta primaria, que es la interacción del individuo y el CTL4 es el estimulador. Tenemos respuesta. El CTL4 es el Ok. Perfecto. Y es un anti-CTLA4. Ok, anti-CTLA4 y G, perfecto. Y tiene efectos adversos como citopenias y pues mismas contraindicaciones, infección activa crónica o cáncer. El tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal antirreceptor de interleucina 6, que se llega a usar en dosis de 8 miligramos, kilogramos cada 2 semanas, como efectos adversos, aumento de las transaminasas, hipercolesterolemia, perforación diverticular y las mismas contraindicaciones previamente. O el rituximab, un anti-CD20, que se llega a emplear de 1 gramo cada 6 meses, con los efectos adversos de una reactivación de la hepatitis B, o leucoencefalopatía multifocal agresiva, y contraindicaciones las previamente mencionadas. Ahora los inhibidores de la JAK, tofacitinib o baricitinib, estas son las dosis que podemos emplear. Respecto al baricitinib, de 2 a 4 miligramos día, efectos adversos bastante semejantes como los otros biológicos, reactivación de la tuberculosis, citopenias, hipercolesterolemia, herpes zóster, trombosis venosa profunda, y como contraindicaciones, infección activa crónica, linfopenia o enfermedad diverticular. Ahora, recordemos que los fármacos conllevan cierto riesgo de infecciones. Si bien la artritis reumatoide se asocia a un mayor riesgo de infecciones, pues el mismo empleo de los fármacos puede aumentar o sobre todo generar que las infecciones previamente establecidas pues aumenten. Los fármacos incrementan este riesgo de infecciones y algunos fármacos biológicos se asocian con mayor riesgo de infecciones severas. Eso me recuerda nada más de la pirámide de la putada, vienen los aires, ¿no? Lo importante es que los aires, pues sí se utilizan, ¿cómo decir que cayó una AINE? En realidad debes de dar una AINE en una semana completa, 7 días, a la dosis máxima, para que el paciente, en realidad, si no mejora, que si no falla este AINE, no es el tratamiento que nos va a dar un fármaco como anticipar de la enfermedad, sin embargo, sí lo vamos a tener con un estado clínico que nos va a ayudar a mejorar su estado, ¿no? Como general. La otra, los glucocorticoides es una terapia fuente, porque como ya lo dijo antes, el tratamiento tarda en hacer efecto, y no vas a tener a tu paciente todo inflamado y doloroso desde el principio. Entonces, por eso vas a usar glucocorticoides de dosis bajas, menos de 10 miligramos, como esa terapia fuente, incluso un esteroide de depósito inyectado para que el paciente esté bien con lo que el fármaco hace acción, ¿verdad? Entre los estudios de escrutinio también yo incluiría el examen general de vida, precisamente para ver si no tuviera ya datos como un sedimento activo o una infección de vías urinarias. Okay. Y una prueba de embarazo. Claro. Porque nuestra edad de nuestros pacientes son pues en edad reproductiva y entonces no pueden decir que no están embarazadas, pero no. Sí. Entonces para el metotrexato y la leflunomida, el tiempo están contraindicados totalmente para el embarazo. Del tiempo para embarazarse con estos medicamentos de metotrexato debe suceder 6 meses antes del embarazo y la leflunomida 2 años antes. Entonces es mucho tiempo. Incluso de la leflunomida, si se quisiera que la embarazara antes, se tiene que hacer un periodo de lavado con polistiramina o con carbón activado. Okay. Cuando más o menos son 11 días, de polistiramina son 8 gramos cada 8 horas, con 11 días, y el carbón activado de 50 miligramos cada 6 horas por 11 días. Posterior a esto, que se hizo el periodo de lavado,
se tienen que esperar 14 días para medir las concentraciones de flunomida, entonces ver si las pacientes embarazan. Muy bien. Si encontramos bacteriuria sintomática, es indicación para. Sí, porque le vas a iniciar en este caso sí, porque le vamos a iniciar tratamiento de damos tratamiento, repetimos meses. Muy bien, gracias, doctora. En cuanto al tratamiento inicial, pues se recomienda dar de inicio inmediato los fármacos ya mencionados. El metotrexate como monoterapia es la primera línea de tratamiento. Algunas alternativas eficaces, leflunomida y sulfasalacina. Y cuando tengamos pacientes que no tengan respuesta clínica y sin factores de mal pronóstico, se puede considerar el cambio o la adición de uno u otro fármaco dentro de esta línea. Hubo un trial que era el TIER trial, en el cual demostraban que la estrategia escalonada es tan efectiva como el tratamiento inicial combinado a largo plazo, donde no se observaban diferencias en los resultados clínicos y radiográficos. Lo que lo que se hizo en este trial es que daban en los grupos controles, se dio etanercept metrotexate contra metrotexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina, y pues se demostró que estos tres fármacos no eran menos efectivos que el uso del biológico etanercept con metrotexate. Entonces, en cuanto al tratamiento inicial, se sugiere la terapia triple, metrotexate, sulfasalacina y leflunomida en pacientes que tienen mal pronóstico o que han tenido una falla previa a algún tipo de fármaco. Se recomienda que hagamos el ajuste a las 12 semanas si no existe una adecuada respuesta, y esta misma administración debe continuar en pacientes que inician un fármaco biológico. Ahora, como bien mencionó la doctora, pues los glucocorticoides de acción rápida en esta terapia puente se pueden usar en combinación con algún fármaco para no tener a nuestro paciente con la inflamación y el dolor. Van a producir una disminución rápida de la actividad clínica y de la progresión radiográfica, y es importante que administremos dosis bajas, ya sea prednisona menor o igual a 10 miligramos al día o algún equivalente por el menor tiempo posible, en menos de 3 meses. En cuanto a los fármacos biológicos y los inhibidores de la JAK, se recomiendan en pacientes con una actividad moderada o alta con respuesta inadecuada a los tratamientos previamente comentados. Pacientes con falla al primer anti-TNF pueden utilizar un segundo fármaco anti-TNF o que se cambie directamente a un fármaco biológico con diferente mecanismo de acción. El uso combinado de metrotexate, 10 miligramos a la semana, mejora su eficacia, como en el TIER trial que fue etanercept con metrotexate. En realidad, de primera instancia, aquí en la guía, Sí. en la guía mexicana, el guía del 2021 del tratamiento del Metrotexate. es metrotexate. Como terapia, incluso ir subiendo la dosis, ¿no? Iniciamos a 15 miligramos. Si se desea escalar el tratamiento de la dosis, más de 17.5 metotrexato, en realidad la biodisponibilidad a nivel gastrointestinal no es tan buena. Se recomienda cambio de vía, ya sea subcutánea, ¿vale? No. Cambio de vía subcutánea, en caso de que quieras aumentar las dosis del tratamiento hasta 25 miligramos, ¿vale? Hay que agotar esa posibilidad de aumentar la dosis de monoterapia para llevar a nuestro paciente a la remisión. Tú lo vas a tratar aquí durante 3 meses y vas a ver su respuesta, vas a ver si mejora, y es cuando decides, si no mejora, agregar, ya que llevaste todo agregar un segundo biológico, en este caso puede ser leflunomida, que tiene buena combinación, o sulfasalacina, incluso multitrajes que son 3, o sea que sulfasalacina aparte, ¿no? Ya 4 de hidroxicloroquina, bueno, en el caso de que no tengas como otra estrategia o otro tratamiento, puedes llevar eso. Claro que los demás los ir ajustando la dosis, porque a mayor medicamento, mayor efecto transverso. Si de por sí el metotrexate nos da hepatotoxicidad, aunado con la leflunomida, aumenta la hepatotoxicidad y también el periodo de leucopenia, etc. Entonces, vigilar mucho eso, porque a lo mejor podemos ajustar la dosis de un fármaco que sí quede a dosis terapéuticas y el otro a dosis más bajas. Si esto no funciona, entonces ya pensamos en los fármacos biológicos, y más si tenemos la posibilidad, ¿no? Por fuera es muy difícil, a menos que tengan un seguro de gastos médicos mayores, y se pueda tener
esta posibilidad del biológico. En caso de que sea un anti-TNF y falla anti-TNF, se puede cambiar a otro anti-TNF más si fue por efectos adversos que por falta de, o sea, de que ayudar en realidad. Si tuvo efectos adversos, no sé, con la retinol, entonces a lo mejor sí lo podemos cambiar por etanercept, pero si fue por efectos adversos, porque si en realidad fue porque no tuvo una mejoría clínica, es mejor cambiar de mecanismo de acción. También es importante si tiene factor reumatoide o APA en niveles muy altos, entonces nos vamos con lo que les había dicho, con el ¿no? Los fármacos que va a actuar ahí, el hacer la B, antecedente, entonces nos va a ayudar más. También si tiene manifestaciones extraarticulares, como son la neuropatía especial o una vasculitis, entonces nos vamos a otro tipo de fármaco, incluso el rituximab nos puede ayudar en estos casos, pero aquí ya se piensa en ciclofosfamida, que no va a tener un efecto a nivel articular, pero vamos a tener a nivel respiratorio. Pero si vamos a dar ciclofosfamida, de los efectos supertóxicos, ¿no? Ciclofosfamida, no. Entonces, va a decir ciclofosfamida, puede tener dosis bajas de esteroide y aparte dar ciprofloxacina o ciclofosfamida, ¿vale? Vamos como intentando disminuir la toxicidad de los medicamentos. Tengo una pregunta. Actualmente son dos preguntas. La primera es si los tratamientos son retroactivos, o sea, para los pacientes. Y segundo, si puede pasar que pues, en la pirámide que Axel se puede ir instalando, o sea, que un paciente no utiliza carne y no utiliza o si el periodo de pronto de descanso del medicamento. Sí, nosotros, por ejemplo, vamos viendo el paciente 6 meses, más o menos queremos tener 6 meses en que esté en revisión nuestro paciente, para que tú pienses justo esto, desescalando, ¿vale? Entonces puede ir desescalando de acuerdo a cómo tenga la respuesta. Si en 6 meses tú ya llegaste a una revisión, entonces te tienes que bajar dosis de medicamentos. Y sí, hay incluso unos pacientes que tienen una larga, de muy larga duración, una crisis reumatoide. Ya hablamos de una crisis quemada, que incluso ya nada más tienen secuelas de la. También por eso nos ayuda mucho el ultrasonido, que aquí también nos ayuda para hacer el diagnóstico de una edad temprana y para continuar el seguimiento, de una Sí, ahorita en un momento con respecto a los algoritmos de las guías, comento cómo vamos desescalando también el tratamiento y en cuánto tiempo. En cuanto a los inhibidores de la JAK, pues se recomienda el intercambio entre fármacos biológicos e inhibidores de la JAK en pacientes que no han tenido esta respuesta adecuada. El tocilizumab e inhibidores de la JAK pueden indicarse como monoterapia y no se recomienda su administración en pacientes con una infección activa. En cuanto al tamizaje y el tratamiento de la TB latente, pues tenemos pacientes con artritis reumatoide en quienes se considera el tratamiento de fármacos biológicos o inhibidores de la JAK. Vamos a emplear un PPD o una radiografía de tórax para hacer este escrutinio y esto creo que lo comentamos la clase pasada también, vamos a dar un tratamiento profiláctico con isoniazida durante 9 meses. Este va a estar indicado en caso de que nuestro paciente presente un PPD mayor o igual a 5 milímetros. En pacientes con tuberculosis latente se recomienda que el inicio del tratamiento con el fármaco, con el JAK, sea a partir del primer mes que ya se estuvo dando el tratamiento con el antituberculoso como isoniazida. Entonces, el algoritmo para el tamizaje de la TB en la guía de la ACR del 2015 del American College of Rheumatology menciona que va a ser de la siguiente forma. Tenemos nuestro PPD inicial o IGRA. Repetimos en caso de la presencia de factores de riesgos para la tuberculosis. Si este llegase a ser negativo, pues tenemos un paciente sin TB, podemos iniciar el fármaco biológico o el tofacitinib. Ahora, si este llegase a ser positivo, ampliamos el escrutinio, hacemos una radiografía de tórax. Si esta fuese negativo, pues tenemos un paciente con TB latente y damos al menos un mes de tratamiento con isoniazida para esta TB latente antes de iniciar el tratamiento con el farme o el tofacitinib. Si esta fuese positiva, hacemos VAR y cultivo, checamos si esto saliera negativa, misma vía. Si esta saliera positiva, pues tendríamos una TB activa y habría que completar de manera completa, bueno, valga la redundancia, dar de manera completa el tratamiento para la TB activa, previo a iniciar el tratamiento con el farme o con el biológico, el tofacitinib.
Ahora, si existen factores de riesgo para exposición a TB, realizamos el tamizaje de manera anual una vez dado el tratamiento. La optimización del FARME, tenemos pacientes con remisión clínica sostenida. Esto es más orientado a la pregunta que está haciendo nuestra compañera. La remisión sostenida se logra o la checamos en 6 o más meses. Vamos a empezar a dar una reducción de la dosis del 20 al 50%. Vamos a hacer un incremento del intervalo del tiempo en la aplicación y vamos a empezar a suspender o a disminuir la dosis de los fármacos biológicos cuando tengamos ya dosis mínimas, una remisión intensiva del DAS28 menor a 1.98 y ausencia de progresión de los factores o de las instancias radiológicas. Algunos factores predictores de recaída, pues previamente al tratamiento vamos a tener lo que ya había mencionado la doctora, que tengamos el anti-CCP y el factor reumatoide positivo, que tenga mayor duración de la enfermedad o que haya tenido un inicio tardío del tratamiento previamente empleado. Ahora, en cuanto a los algoritmos de tratamiento, pues vamos a tener a nuestro paciente con artritis reumatoide, vamos a hacer una evaluación inicial de su enfermedad en nuestro consultorio y vamos a checar si tiene presencia de factores de mal pronóstico. Estos factores van a hacer que sea seropositivo, que ya tengamos enfermedad erosiva, que tengamos un nivel de actividad alta en cuanto a PCR, BCG, que haya ya manifestaciones extraarticulares, como pudiese ser a pulmón. En caso de que el paciente no las tenga, pues iniciamos nuestra monoterapia con metrotexato, leflunomida o sulfasalacina y valoramos el inicio de prednisona menor a 10 miligramos día. Si el caso de que nuestro paciente presente sus factores de mal pronóstico, de igual forma monoterapia con metrotexato o la terapia combinada que previamente se mencionó, metrotexato, hidroxicloroquina, sulfasalacina o leflunomida, y valorar de igual forma el empleo de prednisona menor a 10 miligramos día. Considerar dosis altas de glucocorticoides o ciclofosfamida IV para manifestaciones extraarticulares graves, como podría ser la enfermedad intersticial pulmonar. Una vez dada el camino que llevamos con nuestro algoritmo, vamos a valorar la respuesta a este tratamiento con el DAS28, el SDAI o el SEDAI. Y una vez, perdón, si quieres tomarle foto. Y una vez dada la respuesta, pues vamos a checar, dependiendo de lo que sacamos en nuestro DAS28, SEDAI o SDAI, vemos, ¿no? Entonces, la respuesta fue adecuada al tratamiento instaurado. Muy bien, continuamos tratamiento, evaluamos toxicidad periódicamente y vamos reduciendo la dosis prednisona que se inició desde el principio. Si nuestra respuesta no fue adecuada, pues podemos ir aumentando la dosis del metrotexato hasta el máximo tolerado, que es menos de 25 miligramos a la semana. De igual forma, aumentar la dosis de prednisona, tratar de no rebasar los 10 miligramos día e incrementar las dosis de los otros fármacos convencionales, como la sulfasalacina o la hidroxicloroquina, o bien dar la triple terapia. Valorar el inicio de la leflunomida y tener precaución, como bien mencionó la doctora, con el tratamiento dado con metrotexato y leflunomida. Una vez dado esto, si seguimos en esta línea del algoritmo, volvemos a checar la respuesta. Si la respuesta con estos cambios fue adecuada, pues continuamos tratamiento y evaluamos la toxicidad periódicamente de 4, 6 a 8 meses. Y si la respuesta no fue adecuada, continuamos el algoritmo. No fue adecuada, entonces hacemos tamizaje para tuberculosis y de esta manera seleccionamos otro fármaco biológico o un inhibidor de la JAK. Empezamos instauramos el tratamiento con el fármaco biológico, un anti-TNF o un inhibidor de la JAK. Volvemos a valorar respuesta con el DAS28, SDAI o SEDAI, y si esta respuesta fue adecuada, pues continuamos nuevamente el tratamiento, evaluamos toxicidad y vamos reduciendo la dosis de la prednisona y consideramos optimizar estos medicamentos previamente empleados. Si esta respuesta fue inadecuada, entonces hacemos un cambio de los fármacos biológicos o inhibidores de la JAK, ya sea uno u otro, o consideramos algún mecanismo, un cambio en los mecanismos de acción de los fármacos previamente mencionados. Ahora, en cuanto a lo que nos menciona Leublar en el algoritmo de tratamiento, pues vamos a tener distintas fases. En la fase 1, pues tenemos el diagnóstico clínico de artritis reumatoide y vamos aquí a tener la consideración si hay una contraindicación o no hay para metrotexato, ¿no? Entonces, si no hay contraindicación para metrotexato, iniciamos con metrotexato, el cual puede ser combinado con algún glucocorticoide, la prednisona menor de 10 miligramos día,
y si tuviésemos una contraindicación para el metrotexato, pues iniciaríamos con leflunomida o sulfasalacina. Checamos si hay mejoría en los 3 meses y si logramos el objetivo que estamos considerando a los 6 meses. Si es así, continuamos en esta línea de algoritmo y hacemos reducción de la dosis en esta que sería la remisión sostenida. Salud. Si no fuese así, iríamos a la siguiente parte del algoritmo, la fase 2. En esta fase 2 checamos factores de mal pronóstico que pueden estar siendo los principales factores que no permitan el avance de nuestro fármaco empleado. En este caso tendríamos factores de mal pronóstico, como puede ser la actividad del anti-CCP, el factor reumatoide, que estén en niveles o diluciones altas, que tengamos daño articular temprano o que hayan fallado los fármacos, los fármacos principalmente empleados. Si así fue, pues añadimos un fármaco biológico o un inhibidor de la JAK y checamos mejoría a los 3 meses y volvemos a reevaluar para ver si tenemos el objetivo que esperamos a los 6 meses. Si los factores de mal pronóstico están ausentes, podemos cambiar o añadir un segundo fármaco de los principales, ya sea leflunomida o sulfasalacina, en monoterapia o combinación con algún glucocorticoide. Si esta mejoría se logró, continuamos y de igual forma hacemos reducción de la dosis a los 3 o 6 meses con un aumento del intervalo en remisión sostenida de nuestro paciente. Si no se logró, pasamos a la fase 3, en la cual ya vamos a dar el fármaco biológico o el inhibidor de la JAK. Aquí, importante, iniciamos el tratamiento de esta manera, checamos otra vez mejoría a los 3 meses y verificamos si tuvimos el objetivo logrado o no. De igual forma como las diapositivas pasadas, si es así, continuamos con una reducción de la dosis a los 6-8 meses y el aumento en el intervalo de esta misma revisión sostenida. Ahora, dentro de las manifestaciones extraarticulares que pudiésemos presentar en la artritis y las terapias que podemos dar para estas mismas, pues tenemos algunas como pericarditis, miocarditis, endocarditis, enfermedad pulmonar intersticial, pleuritis, los mismos nódulos reumatoides, vasculitis cutánea, mononeuritis múltiple, escleritis, epiescleritis o glomerulonefritis y nefritis intersticial. Aquí vemos que las opciones terapéuticas pues son bastante parecidas a las que se están usando para la misma artritis. En todos los casos pues podemos usar glucocorticoides o, por ejemplo, con la enfermedad pulmonar intersticial, como bien mencionó la doctora, ciclofosfamida o azatioprina, ¿no? Entonces, esto nada más lo recalco para que tengamos cuidado en cuanto al uso de los fármacos que estamos usando para la artritis y para el uso de los fármacos que vamos a usar para las enfermedades o las manifestaciones extraarticulares. El daño que se va a dar al riñón o al hígado, pues es bastante importante. Sí. Ayuda, ajá. Entonces, como tú no quieres darle un riesgo extra, también es por precaución que no vas a meter. Exacto. Entonces, si de forma inicial se manifiesta extraarticulares, Ajá, no es metrotexato. Ajá. De preferencia no le quieres dar un riesgo extra, ¿no? Que esta reacción puede aparecer o no, pero tú no quieres comentar este efecto. Ya sea si tiene una neuropatía que se puede haber, lo pulsas y lo pones también. Y inicia protocolos. Incluso el Muy bien, gracias. Ahora, en cuanto a la enfermedad pulmonar intersticial y a la artritis reumatoide, pues el tratamiento va a iniciar desde la parte más leve, que es suspender el tabaquismo, iniciar con oxigenoterapia, prevención de enfermedades con inmunizaciones, educar a nuestro paciente que inicie con ejercicios de rehabilitación pulmonar. Ya en los casos severos, pues como comenta la doctora, glucocorticoides, ciclofosfamida, podemos usar rituximab, abatacept, y pues eventualmente el paciente va a llegar a lo que es el trasplante pulmonar. Ahora, la artritis reumatoide, bueno, consideré que esta era importante durante el embarazo y la lactancia, pues tenemos que este nivel de actividad de la artritis pues va a disminuir cuando la paciente está embarazada dentro de un 48 al 60% y en el posparto se llega a reactivar de un 39 a un 50%. Se asocia a otras complicaciones obstétricas, entonces pensar que nuestra paciente al tener artritis pues puede tener también un riesgo aumentado de hipertensión gestacional, restricción del crecimiento intrauterino o el riesgo de parto pretérmino, ¿no? Factores de riesgo, pues la misma actividad de la enfermedad.
Lo dije bastante, pero Porque ya la respuesta. ¿qué? De los actos de transformación de Entonces se iba a la TH17. ¿por qué? Disciplinaban hasta TH17. Porque aumentaba la respuesta TH2 antiinflamatoria, entonces por eso nuestro paciente en embarazo está lo dejamos ya sea con hidroxicloroquina, ciclosalicitina, de esteroides, porque durante el puerperio la paciente se va. Muy bien. Y por último, quise tocar esta parte de la vacunación en pacientes con AR respecto a algunas de las vacunas que hay que poner en nuestros pacientes, ¿no? Para hacer esta prevención primaria. Pues la influencia, respecto a la influenza estacional, se prefiere la vacuna tetravalente. La vacuna de virus vivos por inhalación está completamente contraindicada. Hay que suspender el metrotexato 2 semanas antes de la aplicación de esta y se recomienda un intervalo de 6 meses entre la aplicación de la vacuna y el rituximab. En cuanto al neumococo, pues antes del inicio del tratamiento inmunosupresor, se recomienda dar la dosis única inicial del PPV-13, seguida de 2 dosis de PPV-23. Y en cuanto al herpes zóster, pues antes de la terapia con los fármacos convencionales y la aplicación de 2 semanas antes del inicio de la terapia biológica y inclusive hasta 4 semanas antes de los inhibidores de la JAK. Respecto a la vacuna del VPH, pues en mujeres se recomienda menor a los 26 años y en hombres a los 21 años. Respecto a la hepatitis B, darla con pacientes de factores de riesgo y en caso de que tuviesen este antígeno de superficie negativo, recordando estos factores de riesgo. Ahora, bueno, esto supongo que es un poco más especializado, pero encontré que están otros fármacos en desarrollo respecto a la cascada que se nos mostró en la fisiopatología. Pues va a haber unos que van a ir directo también contra el anti-TNF, contra el receptor de interleucina 6. Ahorita está uno en boga que se llama buvarilizumab, el anti-TNF o saralizumab. Dentro de esa misma cascada, inflamatoria, pues tenemos también la interleucina 2, que hay un fármaco ahorita en proceso, que es interleucina 2 mutein. En fin, ¿no? Existen ahorita varios fármacos en desarrollo, solo para recordar que pues esta enfermedad es tan relevante que pues todas las moléculas que se están empleando ahorita pues están en estos ensayos, ¿no? Un poquito de la referencia y sería todo. Muchas gracias. Lo puso muy bien, lo aguantó una novedad, que es mucho y que no se va a meter a cada uno de los biológicos, pero fue muy Gracias. Yo creo que sí es muy importante hacer referencia a esto de la vacunación de todos los pacientes antes de iniciar tratamiento, tanto de grupos como asfixia, vacunarlos, y a todos hacer escrutinio, o sea, no pensar que nada más porque es un fármaco como biológico, no hacer escrutinio con pruebas de como ya de panel viral, una radiografía de tórax, ¿no? Antes de iniciar cualquier sintético, biológico o una molécula química. ¿Vale? Para todos. Las moléculas pequeñas ya vieron que se asocian mucho al problema de herpes, de varicela, entonces la vacunación no por esa parte, si se va a dar ciclofosfamida, VPH, o sea, todas las pacientes tendrían la vacunación. La vacunación de virus vivos sí se puede, pero debe de dejar 4 semanas de promedio para aplicar el biológico posterior a la vacuna. Tenemos que obtenerlo. ¿Vale? Sí. Y de acuerdo a las cirugías, que muchos vienen de las valoraciones respiratorias, ¿no? Está tomando metrotexato, está tomando insulina. Más o menos se les dice que por precaución se suspenda una semana antes de metrotexato y insulina antes de la cirugía. Sin embargo, ya vimos para una embarazada que fue 6 meses. Para una o 2 años se suspende la insulina. Entonces, por precaución se deja una semana previo. Se reinicia una vez que la paciente haya acabado el procedimiento quirúrgico
ya está bien, no hay datos de infección, entonces se puede reiniciar el tratamiento. Y entonces se puede dejar con permisión a 5 durante el periodo de asistencia del paciente. ¿Vale? Hablando de los biológicos para la cirugía, esto dependiendo de 3 a 5 vidas medias de cada dependiendo de cada nivel. ¿Vale? Y la otra, las dosis, por ejemplo, si un paciente tiene efectos adversos secundarios a un fármaco, entonces se debe después el metotrexato tendríamos hasta que tenga más de 3 o 5 veces valor o arriba de su valor, y este causando, bajamos dosis y no mejora, entonces tendremos para tocilizumab y todos los tratamientos también disminuimos dosis cuando tienen de 3 a 5, pero si ya se ve un daño de celular, ya con elevación de bilirrubina, aceleración de tiempo, pues cambiamos de mecanismo de acción. Ahora, el metotrexato es muy importante que vaya acompañado de ácido fólico por los efectos adversos, ¿vale? Con 3 veces a la semana es más suficiente. Si el, según cada 48 horas, si el paciente sigue teniendo efectos adversos, entonces puede incrementar la dosis diaria del ácido fólico. Ahí la dosis que se le deja es la de 5. Sí, bueno, 5 cada tercero. Muy bien. Muchas gracias. No sé si el doctor Díaz quiera comentar algo. No sé si me escuchan. Sí, aquí lo escuchamos, doctor. Miren, probablemente ellos han dicho ya los doctores que no los alcanzo a estar un poquito lejos del micrófono. Comentar que los farmes y los anti-TNFs deben de espaciarse cuando un proceso activo o bien cuando vayan a entrar a cirugía. Cada uno de estos medicamentos tiene una media, hay que revisar las tablas para ver cuánto tiempo tienen que suspender con la situación que vayan a tener problemas de infección o procesos infecciosos agregados de morbilidad. La vez pasada les había dado un dato que era erróneo respecto a los anti-TNF. Estos también están controlados de enfermedad intersticial. Tuberculosis activa también pueden ocasionar acción de hepatitis y en algunos enfermedades mielinizantes también se comenta que están indicados en que pueden dar manifestaciones de salud, pues lo que se conoce como síndrome de Lyme, por eso el proceso además es en diverticulitis y se han Master, reportado casos. te escuchas muy entrecortado. Bueno, Lisumab ha indicado en casos de diverticulitis porque ha habido situación final. Entonces, hay que tomar en cuenta. Ya hablar de dosis latente que se tiene que anti-TNFs. Si tuvieran tuberculosis activa, está contraindicado dar los anti-TNFs y se tendría que esperar a tener completo para pensar en ellos, aunque en esta situación sería mejor opción opción del tratamiento. En relación al embarazo, certolizumab es medicamento con el que han hecho estudios y que ha tenido beneficios para poder utilizar. Se han hecho estudios y se puede suspender hasta antes del 5º mes de embarazo sin mayor problema. Los asociados en el embarazo. Normalmente de manera institucional, nosotros vamos a posibilidad de los farmes clásicos, dando 3 farmes y posteriormente pensar en anti-TNF o en algún otro mecanismo. Sí se pueden tomar como primera opción si los factores de riesgo son de mal, pensar en una anti-interleucina 6 de la JAK como primera opción. A la vez es un poquito distinto el manejo, precisamente protocolos que ya se tienen. Es lo que quería yo agregar a este respecto. Muy bien, muchas gracias, Doc. Sí, de hecho también llegué a leer lo de la reactivación del virus JC, justamente con el empleo de estos farmes biológicos. Se me olvidó ponerle una de las diapositivas, pero sí es correcto, la encefalopatía. Muchas gracias, Doc.
Bueno, no sé si hay alguna otra duda, os damos por terminado. Ok, pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Axel. Sí, hasta luego.